Amada Iglesia, buenos días. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por estar ustedes allí en esta transmisión que con mucho cariño preparamos. Y hoy día vamos a hablar de un tema trascendental para entender por qué las misiones. Hoy vamos a hablar de misiones a todas las naciones. Un encargo solemne, sin duda, hasta lo último de la tierra. Y para ello vamos a mirar un versículo muy pequeñito, pero es un versículo trascendente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 6 al 8, para poder tener un contexto interesante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjense lo que dice el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Lucas está narrando el momento previo a la ascensión del Señor Jesucristo. Justo el momento previo. Ahora, siempre se ha dicho que las últimas palabras que da una persona antes de pasar a la eternidad son consideradas como las más importantes y dignas de ser tomadas muy en cuenta, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, está en el lecho de muerte la mamá, el papá, el hermano, y dice algo y dice: mira, quiero que sepas esto, quiero decirte esto, y son palabras trascendentes y que en muchos casos conllevan a promesas, conllevan a compromisos que nos van a acompañar toda la vida. Ahora, Jesús en este pasaje relatado por Lucas dice sus últimas palabras antes de ascender a los cielos. Y fíjense ustedes, palabras realmente trascendentes. Y entonces en ellas deja claras instrucciones que sus discípulos y todos los que llegarían a hacerlo a lo largo de los tiempos debían tener en cuenta y muy frescas en sus mentes y corazones hasta que Él retorne, tal como sucedió cuando ascendió a los cielos. Así como ascendió, retornará. Ahora, este mensaje de Jesús se refiere a la misión central del pueblo de Dios. Una misión que lamentablemente muchos cristianos todavía no han entendido. Muchos cristianos no han sopesado, no han reflexionado de manera seria y no están entonces deseosos de cumplir. Es una misión que Dios nos ha dado, que el Señor Jesús nos ha dado. Parece evidente que para algunos cristianos, o que algunos cristianos piensan poco en su misión en este mundo, excepto con relación a sus propias necesidades personales. Muchas veces enfocamos mucho nuestras necesidades personales, nuestros sueños, nuestros anhelos, pero poco pensamos en la misión que Dios le ha dado a sus hijos redimidos, salvados, para cumplir en esta tierra. Ahora, muchos creyentes asisten a servicios y reuniones cuando les conviene, toman lo que desean tomar y se preocupan poco por todo lo demás. Y lamentablemente eso es así. Lamentablemente esto es algo que a veces sucede y que también nos sucede a nosotros. Ahora, se involucran muchas veces en la iglesia solo en la medida que pueda servirnos a nuestros propios deseos, a nuestras propias necesidades, y entonces vamos perdiendo la esencia de lo que Dios quiere que seamos.
Y entonces, la misión del Señor está más allá de su comprensión y su interés que el Señor le haya dado a su iglesia. Una misión suprema y que llama a todo creyente a ser un instrumento en las manos de Dios para el cumplimiento de dicha misión. Y hermanos queridos, cuando yo empezaba, decía que las últimas palabras de una persona siempre son palabras que tienen un peso de profunda trascendencia. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, les dejó este mensaje y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, veamos qué nos enseña este pasaje de Hechos a cada uno de quienes somos sus discípulos. Si tú te consideras un discípulo de Cristo, un creyente en Jesucristo, pues este encargo te involucra. No te puedes excluir de este encargo. Y vamos a ver en esta mañana qué se nos encarga y de qué manera debemos y podemos responder a este llamado. ¿A qué se nos llama? Primero, como hemos leído, y me seréis testigos. Se nos llama a ser testigos del Señor Jesucristo. Y miren ustedes que el ser testigos, en primer lugar, es nuestro propósito, nuestra razón de ser como cristianos. Testigo o testigos son aquellos que ven algo y lo cuentan a otros, ¿cierto? Si a ti mañana te llaman de testigo a un tribunal, tú vas a contar lo que has visto, lo que has oído, lo que tú has sido espectador, o sea, has visto y se te llama como testigo. Bueno, testigos son aquellos que ven algo y lo cuentan a otros. Es interesante que en Primera de Juan 1 y 2, Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versos 1 y 2, el apóstol va a escribir lo siguiente, escúchame por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Jesús, hemos visto y testificamos y os anunciamos. Ese es un testigo. Él va a decir lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, Jesucristo. Hemos visto y testificamos. Y esto os anunciamos. Fíjate lo que significa ser un testigo, ¿no? Y Juan se autocalifica testigo por las palabras que está diciendo. Miren, hermanos, fueron tantos los cristianos que sellaron su testimonio con su propia sangre, que la palabra marturus, que se traduce como testigo, llegó a ser o llegó a significar mártires. O sea, los testigos se convirtieron en mártires. No porque la palabra testigo significaba eso, sino que ya tuvo esa connotación. El testigo, que es en el griego martures, llegó a significar mártires, porque los cristianos dieron testimonio hasta con su propia sangre acerca de lo que ellos habían visto de Jesús, el Señor. Ahora, miren hermanos, si la iglesia ha de alcanzar al mundo perdido con las buenas nuevas del Evangelio, tiene una orden clarísima de parte de Dios a cada creyente, que la va a mencionar Pedro en su primera carta en el capítulo 3, verso 15. Él va a decir: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro va a decir, ¿tú quieres ser un testigo aprobado? ¿Quieres ser un canal de la bendición de Dios al mundo, trayendo salvación Dios a este mundo y siendo tú el testigo? Pues tienes que empezar santificando a Dios en tu corazón. ¿Qué es santificar a Dios en el corazón? Nosotros conocemos el Padre Nuestro, ¿no? Cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a veces como que no captamos la trascendencia de estas palabras. Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, le estamos diciendo a Dios, Señor, a través de mi vida, que tu nombre sea exaltado. Que a través de mi vida, mis hechos, mis palabras, mis actos, tu nombre sea anunciado, exaltado. Que la gente pueda ver en mí tu presencia, tu imagen, tu amor, tu justicia. Eso es santificar el nombre de Dios. Un ejemplo clarísimo, esto lo vemos en el profeta Daniel, ¿no? El profeta Daniel fue un profeta que su vida fue de tanto testimonio y luz a 3 emperadores y 2 imperios, a Nabucodonosor, luego al imperio medo-persa, a Ciro, a Darío. Y es interesante que cuando uno lee el libro de Daniel, que ya vamos a entrar en las próximas semanas al libro de Daniel, vamos a ver que Darío, cuando él, por una trama de sus enemigos de Daniel, lo obligan a firmar un edicto contra Daniel, porque como no lo podían hacer caer por su vida moral, su vida personal, hicieron una trama, una trampa, y le hicieron firmar a Darío un edicto que todo aquel que se arrodillara a cualquier otra deidad que no sea la deidad de Darío, tenía que ser echado en el foso de los leones. Y bueno, para resumir, Darío lamentablemente cae en la trampa, firma el edicto y Daniel es sentenciado a ser echado en el foso de los leones. Y Daniel es echado al foso de los leones, pasa la noche y Darío muy temprano se levanta porque Darío tenía mucho cariño por la vida de Daniel. Y miren lo que dice Darío. Cuando se va al foso, le dice, Daniel, siervo del Dios Altísimo, a quien tú continuamente sirves, ¿te habrá podido librar el Dios al que tú amas de la boca de los leones? Qué cosa, ¿no? Darío era un impío. No creía en el Dios de Daniel, pero fíjate cómo Daniel santificaba el nombre de Dios al punto que Darío dice, Daniel, tu Dios, al que tú continuamente te habrá podido librar del foso, de la boca de los leones. Y luego cuando él sale del foso sin ningún daño, él da un edicto, ¿no? Todos teman al Dios de Daniel. Eso es santificar el nombre de Dios. Cuando una persona puede ver en nosotros a Dios, aunque ni siquiera le conozca. Y queridos hermanos, tremendo desafío, ser testigo de Cristo. Y me seréis testigos. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Podemos hablar a la gente. Porque algo ha hecho Dios en tu vida, ¿verdad, hermano? Y Dios te llama a ser un testigo en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de opinar, en tu manera de comportarte, y santificamos a Dios. Pero no solamente santificamos a Dios con nuestra vida, sino que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de tu fe. No pelearnos, sino con mansedumbre, con reverencia. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer la palabra, conocer la palabra, para ser un buen testigo de Jesucristo.
Y entonces, quiero decirte algo, querido hermano, hijo de Dios. Ser testigo es parte del ADN de todo cristiano. Tú no puedes negarte a ser testigo. Es parte de tu ADN como cristiano, es tu ADN espiritual. Tú eres un testigo de Cristo, donde quiera que te muevas. Pero no solamente se nos llama a ser testigos, y el ser testigos es nuestro propósito, pero también el ser testigos es consecuencia de conocer a Cristo. No se puede ser testigo sin conocer a Cristo. Ser testigo es consecuencia del obrar de Dios y de su Espíritu en nosotros. ¿De qué manera o de qué podríamos testificar si no hemos podido experimentar la presencia y su manifestación de Dios en nosotros? ¿De qué podríamos testificar? Entonces, si bien es cierto, ser testigo es parte de nuestro propósito en la vida, también es consecuencia de conocer a Jesús. Un testigo de Jesucristo es simplemente alguien que cuenta la verdad acerca de él. Los apóstoles como Pedro señala que vieron con sus propios ojos su majestad. Acompáñame a segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, por favor. Acompáñame a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 18. Mira lo que dice Pedro en esta carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18. Esto es bien interesante. Mira lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y qué dice Pedro? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿De qué está hablando Pedro? Pedro dice: yo soy un testigo que conoce a Jesús, que lo ha conocido personalmente. No les contamos acerca de él en base a fábulas artificiosas. Les contamos lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Con nuestros propios ojos hemos visto su majestad. Entonces, hermano querido, ser testigo de Cristo es consecuencia de conocer a Jesús, de haberle entregado el corazón a Él, de habernos rendido a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo nuestra necesidad de Él, reconociendo nuestro pecado delante suyo. Y entonces, así conocemos el obrar suyo en nuestra vida. Y podemos decir como Pedro: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Te acuerdas ese momento? Cuando estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacob, Pedro, Jacobo y Juan, sus tres amigos. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Y también, ¿no? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hermanos queridos, ser testigo de Cristo es consecuencia de conocer a Jesucristo. ¿Tú conoces al Señor Jesucristo? Me imagino que sí. Entonces no te puedes excluir de esta responsabilidad. ¿Cuál es el alcance de las misiones? Segundo punto. Ya hemos visto que el Señor nos enseña, nos llama a ser testigos, pero también nos muestra el alcance de las misiones.
Y veamos cuál es la misión que recibimos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Pero aquí nosotros encontramos una pequeña parte de toda la misión que recibimos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas capítulo 24, acompáñame a Lucas, el Evangelio de Lucas 24, vamos a encontrar el pasaje que el mismo Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, va a narrar de esta realidad de cuando él iba a ascender a los cielos. Mira lo que dice Lucas 24:46. Hablando de Jesús, reunido con sus discípulos, antes de ascender a los cielos, le dice, y les dijo, verso 46 de Lucas 24, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, este es el escenario que Lucas cuenta y lo completa con hechos. Pero ese mismo escenario lo narra Mateo. Mira tú, Mateo 28, versos 19 y 20, la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira tú, mi querido hermano, la gran comisión. ¿Cuál es la misión que recibimos todos los creyentes? Bueno, ser testigos suyos cumpliendo la gran comisión. Y la gran comisión es justamente ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Y Lucas hace la misma mención como hemos leído. Y este es el pasaje, hermano querido, el pasaje central de la Biblia y es la misión central del pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. Una misión que hay que reconocer, hermanos. Lamentablemente, muchos cristianos todavía no han entendido. O probablemente no están deseosos de cumplir. Cumplir el mandato del Señor de propagar el Evangelio en todo el mundo es el propósito general de tiempo completo para la iglesia. La iglesia pierde su razón de ser si no predica el Evangelio. Porque estas palabras de Mateo 28, 19 y 20 fueron precisamente dadas antes de que el Señor ascienda a los cielos. Y entonces, si entendemos que el propósito general de tiempo completo para la iglesia es cumplir con esta gran comisión, con este encargo de ser testigo, de ir por todo el mundo anunciando el evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones. Entonces, todo lo demás, y escúchame bien, mi hermano, todo lo demás, incluso entender y enseñar sana doctrina, la adoración, comunión, oración, búsqueda de santidad y compromiso en el servicio cristiano es importante y beneficioso. Pero hacer todo eso sin predicar el evangelio es rechazar el propósito para el cual existen todas estas cosas. La iglesia ha sido puesta para adorar a Dios, para enseñar la palabra, para tener comunión unos con otros, para servirnos unos a otros, servir a Dios. Pero si no predicamos el evangelio,
todo lo demás no tiene valor. Porque la razón de ser, la razón de la adoración, la razón de la comunión, la razón de que la iglesia se congregue, la razón de que hagamos discípulos, es la predicación del evangelio. Es ganar al perdido para Cristo. Y estos no deben ser objetivos en sí mismos, sino más bien los medios para lograr el propósito de proclamar el evangelio y afianzar esa proclamación con vidas de credibilidad e integridad. Por supuesto, porque el testigo tiene que ser creíble. Su mensaje no puede tener un doble discurso. El creyente tiene que mostrar una vida de integridad. Su mensaje tiene que ser íntegro. Si hay algo que los incrédulos, los no creyentes, los que rechazan a Dios se quejan, es que los creyentes muchas veces tienen un doble discurso. Viven una vida, pero hablan de esa vida de otra manera. Sus palabras no se dejan escuchar porque sus hechos hablan muy fuertes. Entonces, por eso la iglesia tiene todos estos elementos: la adoración, la oración, la enseñanza de la palabra, la comunión, porque como cuerpo vamos nutriéndonos de Dios. ¿Pero con qué objetivo? Que seamos testigos de Cristo a un mundo perdido. El propósito y motivo supremo de todo creyente individual y de todo grupo de creyentes, hermano querido, es glorificar a Dios. ¿Sabías tú que el Señor dice en su palabra en Isaías que la razón de ser del ser humano es glorificar a Dios? Para gloria mía los he creado. ¿Y qué es glorificar a Dios? La palabra gloria se traduce como doxa, y doxa significa orgullo. Entonces, cuando Dios dice, yo los he creado para gloria mía, es para que yo me sienta orgulloso de ustedes. Y hermanos queridos, la iglesia ha sido diseñada para glorificar a Dios, para que Dios se sienta agradado, exaltado. Estos son mis hijos. Lo mismo que dijo de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo alegría, contentamiento. Este hijo me llena de alegrías. Eso es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Si el creyente desea glorificar a Dios, quien quiera honrar la voluntad y el propósito supremo de Dios, hermano querido, debe anunciar el amor de Dios al mundo perdido y así participar en la misión divina de redimir a los perdidos para Dios. ¿Sabes por qué Jesús glorificó a Dios? Porque Él descendió del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y de esa manera estaba glorificando a Dios. Y hermanos queridos, Dios quiere que le glorifiquemos, cumpliendo con el objetivo de la razón de ser de nuestra fe. ¿Por qué te salvó el Señor? Para que tengas una linda vida cristiana, tengas paz, gozo, ya no tengas una conciencia que te condena. No, todo eso más para que tú seas un testigo suyo, para que tú cumplas una misión. No como la película, ¿no? Misión imposible. No, no es una misión imposible, es una misión maravillosamente posible, porque Cristo ya hizo todo lo necesario para lograrlo. Y es una misión que Él ya completó. Ahora, ¿cuál es el alcance de la misión? Hasta lo último de la tierra, dicen. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El alcance de esta misión nos incluye a todos. Y cada uno de nosotros no tenemos excusa para no cumplir con este encargo, porque involucra
todos los posibles entornos donde podríamos movernos. Todos los entornos donde tú te puedes mover, te incluye. Él dice que debemos, vamos a Hechos nuevamente, dice, y me seréis testigos, en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Nuestra Jerusalén podría significar mi propio hogar, mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo con los que me relaciono todos los días. Ese es mi Jerusalén. Dios me ha llamado a ser testigo ahí, con el que trabaja conmigo, con mi mamá, mis hermanos. Te pregunto, mi hermano querido, ¿eres un testigo de Cristo en medio de tu familia, de tu hogar? Mira, ser testigo de Cristo en el hogar es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque en casa te conocen, saben cómo eres, cómo te comportas, y ahí es donde más nos cuesta. Pero si tú logras ser un testigo de Cristo en casa, vas a poder ser un mejor testigo fuera de casa. Bueno, ahí está tu Jerusalén. Dice, serás testigo en toda Judea. Judea es lo que ya se encuentra un poco más allá, que me involucre algún tipo de movilización específica, de repente fuera de mi ciudad, visitar a algún familiar, algún amigo fuera, con el objetivo de hablarle del Evangelio. Pero luego dice, en Samaria, Samaria ya estamos hablando de aquellas áreas más distantes donde tendría que hacer un tipo de esfuerzo mayor, o quizá donde Dios me lleva fuera de mis fronteras o mi entorno citadino. A veces, por ejemplo, Dios nos lleva por circunstancias laborales, circunstancias de diverso tipo, a ir a cierto lugar por un periodo de tiempo. Bueno, ahí también Dios nos llama a ser testigos. También nos llama a ir y a ser discípulos. Pero luego dice hasta lo último en la tierra. Y todo otro lugar donde Dios envía obreros y misioneros y donde también yo puedo ir. ¿Y sabes cómo puedes ir? Tal vez tú no vas a ir como el misionero encargado de hacer algo, pero puedes ir orando, ofrendando, animando a aquel que es enviado a través de cartas, WhatsApp, mensajes. Sí, mis hermanos, nadie está excluido de la misión, porque cuando un misionero es enviado a otro lugar, Dios me puede enviar con él a través de mis oraciones, mis ofrendas misioneras, mis mensajes de aliento a esa persona. Y hermanos queridos, no hay tal cosa como que yo no puedo involucrarme en la misión y sus alcances. Dios me llama a interesarme y a ver la manera de estar involucrado en ese gran proyecto redentor a favor del hombre. Hermano querido, tú eres el resultado, así como tú y yo somos el resultado de hombres y mujeres que cumplieron esta misión, que nos trajeron el Evangelio, y hoy podemos experimentar la bendición de Dios sobre nuestras vidas, nuestra familia, porque hubo gente fiel a este encargo. No estar en este encargo o estar en este proyecto divino es no estar en comunión con el corazón de Dios. Te lo vuelvo a repetir. No estar en este proyecto divino de Dios, de alcanzar al hombre para Él, es no estar en comunión con el corazón de Dios. Finalmente, el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Hemos hablado de ser testigos, el alcance de las misiones, y en tercer lugar, el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Interesante es eso. Solo podemos hacerlo. Solo podemos hacer esta misión con la presencia del Espíritu Santo. No es posible de otra manera.
Jesús les prometió a sus discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y esto fue una realidad cuando en Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre sus vidas, al punto que el timorato Pedro predicó su primer gran y poderoso sermón y se convirtieron 3.000, más de 3.000 personas. Qué cosa, ¿no? Un Pedro timorato, avergonzado, lleno del Espíritu Santo de Dios, pudo poderosamente hablar la palabra. Y el Espíritu Santo hizo su obra a través de él. Es el Espíritu Santo que mora en cada creyente, quien nos otorga el poder para cumplir con esta misión. Hermano querido, si tú piensas hacer esta misión, de ser un testigo suyo, donde quiera que vaya, en tus propias fuerzas, créeme, vas a fracasar, te vas a desalentar, te vas a frustrar y vas a abandonar la misión. Es en el poder del Espíritu de Dios. Y ahora, poder, aquí la palabra poder es traducción de dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. La dinamita es explosiva, ¿no? Todos los creyentes que han entregado su vida, los que se han convertido a Cristo, tienen en ellos dinamita espiritual. Hermano querido, ¿sabías eso? Tú tienes en tu ser interior dinamita espiritual, que puede que esté dormida, que esté ahí, ¿no? Tienes un poder que Dios quiere que tú tomes y uses, su Espíritu Santo. Y esa dinamita espiritual es para el uso de tus dones, para el servicio, para el compañerismo y testimonio. Ese poder se libera cuando estamos continuamente controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos en comunión estrecha con Dios, cuando tienes una vida de oración constante, cuando lees la palabra cada día, tienes un tiempo, aunque sea de 10, 15 minutos de meditación de la palabra, ese Espíritu Santo va a embargar tu corazón y va a empezar a controlar tu vida, tus pensamientos, tus palabras. Entonces te vas a convertir en un testigo fiel de Jesucristo y vas a poder cumplir la misión donde quiera que estés, ya sea en Jerusalén, Judea, Samaria o hasta lo último en la tierra. Y ese poder se libera cuando estamos controlados por el Espíritu Santo. Y cuando no cedemos a nuestra carne, contristando su accionar en nosotros. ¿Cuántas veces cedemos a nuestra carne? Y si eso sucediera, pues tienes la oportunidad de volver al Señor, pedirle perdón y decirle, Señor, vuelve a controlarme con tu espíritu. Y el Señor lo va a hacer. Y eso se llama cuentas cortas. Cuando fallamos a Dios, no debemos esperar que pase la semana, el mes, para recién volver al Señor. No, tenemos que volver al Señor inmediatamente. Señor, me equivoqué, metí la pata, hablé feo, hablé mal, perdóname. Vuelve tu Espíritu Santo a controlar. Y esa es la vida cristiana, hermano querido. Es una dinámica donde yo busco del Señor y busco que el Espíritu Santo me controle, me llene y sea Él viviendo su vida, la vida de Cristo a través de mi vida. No mi egoísmo, no mi orgullo, no eh, formas explosivas de actuar. Y si es así, el Señor te va a bendecir y te va a usar. Pero hay algo más. Solo podemos hacer esta misión con la presencia del Espíritu Santo. Pero es lindo saber que Dios nos envía y va con nosotros. Qué lindo es eso. Mira lo que dice Mateo 28, 19, perdón, 20 dice. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primero, el Señor nos envía. Y, dice, y haced discípulos. Yo te envío. Y anda. Jesús es quien nos comisiona, quien nos envía. Y hermano querido, y si lo hace Él, entonces podemos tener la seguridad que Él suplirá todo lo que nos falte.
capacidades, recursos, sabiduría, dirección, aliento, sustento, etc. Si Él te envía, Él te equipará, Él te ayudará, Él te guiará, Él te sustentará, te alentará. Él te envía. Y anda, yo estoy contigo. Anda, yo te envío. No te manda al campo sin recursos. Jesús va con nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En realidad, Jesús está diciendo lo siguiente, escúchame. Poner ahora atención especial a lo que estoy a punto de decir, porque es lo más importante de todo. Yo mismo, el divino y resucitado, el viviente y eterno Señor, estoy contigo todos los días hasta que se acabe el mundo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y todos los días significa literalmente en todo momento. Jesús jamás nos dejará solos. Él ha prometido su presencia de manera ininterrumpida. Mira, la Biblia tiene 1474 promesas, pero la más importante de todas es precisamente esta. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No te parece maravilloso? El Dios todo suficiente, creador del cielo y la tierra. David lo decía en el Salmo 21, ¿no? 121. Cuando él miraba su vida, sus problemas, sus dificultades, y él decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, miraba, alzaba sus ojos a los montes, y él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él va a decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y él narra el Salmo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él es tu guardador. Él guarda tu salida y tu entrada. Hermano querido, ese es el Dios que te ha encargado esta misión. ¿Entiendes ahora la trascendencia de la misión que Dios te ha encargado a ti y a mí? Yo te pregunto algo. ¿Podrías decir que es la razón de tu vida? Probablemente reconozcas, no, no es la razón de mi vida, pero lo puede ser. Puede empezar a ser el eje que motive tu vivir cada día. Y te puedes convertir en el gran aliado de Dios. Te puedes convertir en el gran eh, colaborador de Dios. Por supuesto que sí. Estás cumpliendo tu rol en las misiones, en la propagación del Evangelio a todo aquel que no conoce a Jesús. Querido hermano, tú puedes involucrarte en las misiones. Las misiones no son solo para los misioneros. Tú eres un misionero. Yo soy un misionero donde quiera que vaya, porque yo soy un testigo de Cristo, de lo que Él ha hecho en mi vida. Yo entiendo que no es fácil en medio de un mundo que le ha dado la espalda a Dios. No es fácil, pero eso no quita que todos estamos involucrados en este impostergable encargo de Dios para cada uno de nosotros. Muchas veces nuestro cristianismo se vuelve estéril. ¿Sabes por qué? Porque no cumplimos con nuestro rol en las misiones. Porque es que es parte de nuestro ADN. Tú fuiste salvado para eso. No solo para tener vida eterna, sino para trasladar esa vida a otros que tanto lo necesitan, que están sufriendo. No hay nada más o no hay nada que nos estimule más y nos alinee con el corazón misionero de Dios que el estar involucrado en las misiones. Nosotros somos una iglesia misionera, hermanos. Nosotros somos una extensión misionera del INSE. Desde cualquier posición donde nos encontremos, podemos hacer misiones. Y si así lo hacemos, ¿sabes? Si así lo haces, tu cristianismo será dinámico y lleno de efervescencia.
¿Cómo puedes mejorar tu compromiso con el Señor respecto a misiones? Tal vez orando más comprometidamente por la evangelización, por ejemplo, por la salvación de tu entorno, de tus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Tal vez orando de manera comprometida, tal vez ofrendando decididamente por la obra misionera. De repente no lo has hecho, pero puedes decir, Señor, voy a separar este monto para tu obra misionera, para que el evangelio se siga extendiendo. Y eso no tiene nada que ver con tu diezmo, es tu ofrenda. Quizás puedas hacer esta misión involucrándote en el servicio al Señor y la evangelización de la iglesia. Quiera Dios, querida iglesia, que podamos atesorar esto. Es el gran privilegio tuyo y mío de haber sido redimidos para trasladar este mensaje a los que están a nuestro alrededor y a nuestra próxima generación. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor amado, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la realidad de haber sido redimidos, salvados, pero con el más supremo propósito de ser portadores de tu evangelio, de ser testigos, y me seréis testigos, dice tu palabra. Padre, oramos para que sea tu Espíritu Santo intronizando, introduciendo estas verdades a nuestra alma, a nuestro interior, a nuestra vida, haciéndolas parte de nosotros y moviéndonos a la obediencia, a la acción, a despojarnos del temor, sabiendo de que tú nos has dado un espíritu que tiene poder, que nos da los recursos, que nos mostrará las formas. Y Señor, tú nos has llamado a ser discípulos y nos has llamado a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como acto de compromiso contigo. Y Señor, haz de esta tu iglesia, de esta sede, una sede misionera, una sede que lleve a otros a Cristo, así como otros nos llevaron a Jesucristo. Señor, que tu palabra pueda calar profundamente en nuestras vidas. Y si estamos dormidos, despiértanos, Señor, despiértanos para poder vivir conforme a ese ADN espiritual que todos poseemos, el de ser testigos de tu verdad a todas las naciones, a todo lugar, a todo hombre, toda raza, toda mujer, niño, anciano. Padre, gracias por tu palabra. Oramos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.